Hola amigos, hoy tendremos en el canal una comparativa entre dos cámaras de gama media, la Sony ZV-1, esta que está acá, y la Olympus OMD EM5. ¿Cuál de las dos es mejor para blogging? ¿Cuál te da más por tu dinero? Quédate y después de la intro te doy todos los detalles para que puedas elegir entre una y otra si estás buscando una cámara para blogging. Vamos directo al diseño. La Sony ZV-1, cuerpo de plástico, la verdad que bastante compacta, como pueden ver, la puedes meter en cualquier parte. Lente integrado de 24-70 milímetros para que no estés gastando en lentes adicionales. Botonera bastante simple y viene con este decat o filtro de viento que puedes poner para usarla mientras bloguee. Es verdad que en un concurso de belleza no se lleva el premio, yo creo que no queda ni entre las 10 finalistas, pero cumple su objetivo de ser compacta, resistente y la sensación en mano es muy liviana. Olympus OMD EM5, cuerpo metálico con aplicaciones de piel, la verdad que no estoy seguro si es piel, pero parece piel. Botonera un poco más compleja, lente intercambiable, en el caso de este Pancake es un 14-42 milímetros, bastante compacta. El diseño enamora y esta sí queda entre las finalistas de un concurso de belleza. Yo digo que se lleva la corona, pero bueno. Si comparamos las dos en cuanto a diseño, es obvio que la Olympus OMD con su diseño retro es mucho más vistosa que esta. Las dos son bastante compactas, la Sony ZV-1 mucho más compacta y más fácil de guardar, pero esta no se queda atrás. Si se fijan, en mi mano cabe perfecto y esta también. Y vamos a las especificaciones de estas dos cámaras compactas. Resolución de la Sony ZV-1 20.1 megapíxeles, sensor CMOS, y del Olympus 20.4 megapíxeles, micro 4 tercio. La verdad que bastante parejitas en cuanto al sensor se refiere. Lente integrada de 24-70 milímetros y esta lente intercambiable, la que viene de kit, es de 14-42 milímetros. Peso de la Sony 294 gramos, la verdad que es bastante ligerita. En el caso del Olympus, el cuerpo solamente pesa 366 gramos, el lente, el Pancake, que es el más compacto de la gama, 99 gramos para dar un total de 459 gramos. Batería. La batería de esta es bastante pequeñita, son 110 disparos y unos 45 minutos en video, depende también si uses Full HD o 4K, y en el caso de esta da para unos 200 y tantos disparos. Te da para 60 minutos en 4K y 110 minutos en Full HD de grabación continua. ISO máxima 25600, aquí hay un empate entre las dos camaritas. Esta no tiene flash integrado, esta incluye en el kit que te mandan un flash adicional que es bastante voluminoso y si lo necesitas pues lo usas, si no lo tienes como yo lo tengo esta, que la tengo todo el tiempo sin flash porque por la noche no la uso mucho. La Sony ZV-1 no está sellada contra polvo y salpicaduras y la Olympus M5 sí está sellada contra polvos y salpicaduras. Sin visor electrónico, te tienes que auxiliar de la pantalla abatible, y en el caso del Olympus sí tiene visor electrónico de 2.3 millones de puntos. Tiene también regulación de dioptrías y también tiene la pantalla abatible con la que te puedes auxiliar si estás en alguna posición que no sea cómodo usar el visor electrónico. Fotos, las dos toman en JPG y RAW y el tamaño aproximado máximo es de 5138 por 3888, pero la mejor forma de comparar la foto es ver un test, así que vamos al test de foto y ustedes me dicen cuál de las dos toma mejor fotografía en igualdad de condiciones, porque el fotógrafo malo va a ser el mismo, este que está acá. En cuanto a video, las dos graban en video 4K y Full HD y HD. La única diferencia es que la Sony ZV-1 graba de 60
a 24 frames por segundo y en el caso del Olympus solamente de 30 a 24 frames por segundo. Prueba de estabilización. La Sony ZV-1 tiene una función que se llama Steady Shot y esta tiene estabilización en el cuerpo, el Olympus, de 5.5 pasos. El lente que trae de kit no está estabilizado, pero bueno, con 5.5 pasos es más que suficiente. Y lo más importante es que ustedes vean el resultado. No quiero hacerle un spoiler, pero van a ver que la diferencia es brutal entre una y otra. Vamos a la prueba de estabilización. Y como les dije, amigo, no hay color. La Olympus, con su estabilización de 5.5 pasos, le da una patada a la Sony ZV-1 y esa es una de las cosas más importantes que tomamos en cuenta a la hora de elegir una cámara para hacer vlogging, es decir, para filmarnos a nosotros mismos con cámara en mano o en trípode. Enfoque. Aquí hay una clara vencedora, pero lo van a ver en el test. La Sony ZV-1 tiene 315 puntos de enfoque y esta tiene 121 puntos de enfoque. Por los puntos, la verdad que no se guíe. La velocidad de enfoque va a variar, depende del fabricante y de toda la tecnología que metan en cada una de las cámaras. Van a ver ahora el test y ustedes me dicen qué les parece, cuál de las dos tiene mejor velocidad de enfoque. ¿Y qué les pareció, amigo? Es evidente que aunque la Olympus OMD no hace un mal trabajo, no se compara por nada del mundo con la Sony ZV-1. Y quizás es una de las razones por las que compré esta cámara, porque tiene una velocidad de enfoque brutal. Micro nativo. La Sony ZV-1 tiene un micro nativo de 3 cápsulas y además viene con este dead cat para que lo integres y no tengas problema con el viento cuando sales a grabar en exteriores. En el caso de la Olympus tiene 2 micros estéreos en estos lados de la cámara. Esta es una prueba del micro nativo de la cámara de la Sony ZV-1. Tiene 3 cápsulas de micrófono y trae un aditamento para cortar el viento, que lo trae ya como parte del kit. ¿Qué les parece el audio nativo de la cámara? Esta es una prueba de audio de los micros internos del Olympus OMD EM5. Trae 2 micros estéreos, uno a cada lado de la montura esta del cold shoe de la cámara. Normalmente yo no uso el audio del micro interno de la cámara, suelo ponerle un micro externo porque siempre la calidad del audio es mejor, pero a veces necesitas grabar con el micro interno de la cámara y esto es lo que obtienes con el Olympus OMD. Precio, que es el deal breaker muchas veces para elegir entre una cámara u otra. La Sony más o menos $1.100, depende de dónde la compres, y la Olympus ya con el lente kit integrado unos $1.500. La diferencia son $400, pero va a depender de lo que ustedes busquen. Como pudieron ver, en cuanto a calidad de fotografía, de video en 4K, son muy parecidas. La verdad es que la diferencia la pone siempre la velocidad de enfoque y la estabilización de la cámara. Aunque esta tenga una mejor velocidad de enfoque, la Sony ZV-1, la Olympus OMD M5 tiene una velocidad de enfoque bastante decente y una estabilización brutal. Por ende, resumiendo, yo les recomendaría, aunque tengan que pagar un poco más por la Olympus OMD M5, la Olympus para vlogging. Es una cámara bastante ligera, un diseño que enamora y además tiene una estabilización brutal, que casi parece una cámara de acción. Si la acompañas con un lente estabilizado ya son 6.5 pasos.
En el caso de la Sony ZV-1, a no ser que tengas un pulso de estatua, es decir, que te quedes inmóvil mientras te grabas a ti mismo, pues vas a tener el fondo moviéndose a todo lo que da. Así que mis recomendaciones, gasten un poquito más y váyanse directo por el Olympus OMD EM5. Y bien amigos, espero que el video los haya ayudado a aclarar cuál de las dos cámaras es mejor opción para blogging, cuál te da más por tu dinero, y si así fue, pues deja un comentario. Si no les aclaró nada, también deja un comentario, que un comentario no cuesta nada, aunque sea para mentármela. Nos vemos en un próximo video la próxima semana y no se olviden de que aquí hablamos de gadget y más gadget. Gracias por llegar hasta aquí.